Hola, en nuestro video del día de hoy te explicaremos cómo crear un botón para aplicar los cambios de parámetros en un dashboard. Básicamente lo que vamos a realizar es la evaluación entre una fecha inicial y una fecha final para que las hojas de trabajo posteriormente se afecten. Y a su vez el botón puede cambiar de valor. Si la condición de que la fecha inicial no sea menor o igual a la fecha final, aparecerá la palabra error. De lo contrario, si el periodo o el intervalo es correcto, aparecerá la palabra aplicar. Como vemos a continuación, hay una fecha inicial con el valor del 3 de enero del 2016 y una fecha final el 12 de abril del 2016. Como esta fecha es menor a la fecha final, aparece la palabra aplicar. Si por el contrario seleccionamos una fecha mayor al 12 de abril del 2016, aparecerá la palabra error. Y así yo haga clic sobre el botón, no se ve ningún cambio en el dashboard. Si volvemos a cambiar el intervalo a una fecha inicial correcta antes del 12 de abril del 2016, por ejemplo 25 de febrero, y hacemos clic sobre la palabra aplicar, los cambios se verán reflejados en nuestro dashboard. ¿Cómo lo haremos? Muy sencillo. Debemos seguir básicamente 4 pasos. El primero de ello es crear 3 parámetros, uno para la fecha inicial, otro para la final y uno que concatene ambas fechas después de aplicar la acción, es decir, al hacer clic en el botón de aplicar. Como segundo paso debemos evaluar si la fecha inicial es menor a la final y si esto se cumple podemos realizar la concatenación y finalmente para este paso número 2 crearemos nuevos campos calculados. El paso número 3 nos pide crear un campo que a futuro será nuestro filtro para el análisis que evalúa el periodo a analizar, creando el gráfico de línea y el botón de aplicar. El paso número 4 será crear el dashboard con las hojas de trabajo y aplicar las acciones de parámetro. Con esto concluiremos la réplica de nuestro dashboard base. Para recrear el ejercicio hemos creado un libro de trabajo nuevo donde adjuntamos cada uno de los pasos. Crearemos los 3 primeros parámetros, 2 de fecha y 1 tipo cadena. Para asegurarnos que la fecha que evaluemos entre periodo inicial y final se encuentren dentro de la fuente de datos, podemos tomar directamente el campo fecha de pedido. Esta es nuestra fuente de datos, nuestra supertienda que viene instalada con Tableau Desktop, donde hacemos la mayoría de los ejercicios. Hacemos clic derecho sobre fecha de pedido, seleccionamos crear, parámetro y automáticamente se habla un parámetro con toda la información de esa fecha. Le llamaremos fecha inicial. Le daremos la información de valor actual, puede ser cualquiera, y le pedimos que al abrir el libro de trabajo se conecte a este campo, la fecha de pedido, para que la información coincida. Esta será nuestra primera fecha. Duplicamos el parámetro y le cambiaremos el nombre para llamarle fecha final. Finalmente, crearemos otro parámetro adicional que sea tipo cadena, que va a ser fechas concatenadas. Para así culminar con nuestro paso número 1. Damos clic en aceptar y volvemos a ver el paso número 2. Haremos la evaluación, luego la concatenación si se cumple la evaluación y los nuevos campos calculados. Crearemos el campo calculado de aplicar. Le llamaremos aplicar. Si el parámetro fecha inicial es menor o igual a fecha final, entonces aplicar. De lo contrario, mostrará error. Culminamos el campo calculado. Posteriormente, crearemos un campo calculado de fechas concatenadas que primero evalúa si aplicar es igual a la palabra aplicar, entonces
se realizará la concatenación. Como es un campo tipo fecha, cada uno de los parámetros lo llevaremos a una cadena y le podemos decir que es la cadena de fecha inicial más la cadena de fecha final. Y con esto culminamos. Aquí lo que evalúa es que si la opción es error y yo le doy clic y quiero que se cambie el campo de fechas concatenadas, no va a aplicar la concatenación. Damos clic en aceptar y finalmente lo que debemos crear es un nuevo campo calculado que apunte no a este nuevo fechas concatenadas, que le cambiaremos el nombre para no confundir, sino al parámetro. A través de una acción ejecutaremos la opción que el campo calculado afecte sobre el parámetro. Por lo tanto, la nueva fecha final y la fecha inicial, en este caso será fecha inicial nueva, serán los primeros 10 dígitos, que es la cantidad de caracteres que tiene una fecha, será los primeros 10 dígitos de el parámetro fechas concatenadas y lo convertirá en una fecha. Duplicamos este campo y ahora lo llamaremos fecha final nueva. No con los 10 primeros, sino con los 10 últimos dígitos. Con eso culminaremos los pasos que indica el numeral 2. Luego, el numeral 3 nos pide evaluar el periodo, crear el gráfico y el botón. Vamos a crear el periodo, que será un campo calculado, que evalúa la fecha dentro del intervalo seleccionado. Eso quiere decir que la fecha de pedido sea mayor o igual a la fecha inicial nueva y que a su vez sea la fecha de pedido menor o igual a la fecha final nueva. Esto lo que traerá como consecuencia es que al llevarlo a filtro nos da un campo booleano y seleccionaremos la opción verdadero, que se quede con el intervalo correcto. Para entenderlo un poco mejor, crearemos nuestro gráfico de línea. Necesitamos la cantidad de pedidos en el tiempo, llevaremos el count distance de pedido y la fecha exacta del pedido y lo pondremos, de la fecha del pedido, lo pondremos como un campo continuo. Ahí veremos toda la información a nivel de fecha, la cantidad de pedidos. Necesitamos que se vea solo la información seleccionada. Actualmente nuestro parámetro de fechas concatenadas no tiene nada de la información, solo se verá reflejado cuando creemos el dashboard. Por ahora, nuestro campo booleano tendrá como única opción nulo. No lo podemos aplicar aún. Lo crearemos después del dashboard. Crearemos el botón, que el botón es sencillamente el campo que creamos del campo aplicar. Asignaremos un gráfico tipo círculo y pondremos nuestro campo en color, vista completa, lo podemos poner un poco más amplio. También la opción de aplicar la ponemos en etiqueta y modificamos el texto. Modifiquemos que se vea un poco más grande y cambiemos el tipo de letra. Recuerden que la configuración del campo calculado es fecha inicial menor o igual a la final. Como no hemos hecho ninguna edición en los parámetros, por ahora ambos tienen el mismo valor. Por eso, como son iguales, la opción resultados dice aplicar. Vamos a cambiar el color de aplicar. Podemos poner un color turquesa, como el que teníamos en la presentación al principio. Y obviamente se verá un solo resultado, o es aplicar o es el error. Por ahora estará aplicar. Si mostramos los dos parámetros y cambiamos el valor de fecha final o ponemos un fecha inicial posterior, nuestro campo será error y allí podremos editar el color para cuando
el resultado es erróneo. Ya tenemos para ambos valores, para aplicar y para error. Vamos a hacer un poco más amplio el intervalo para cuando creemos el dashboard. Con esto hemos creado ya el botón. Para concluir, ejecutaremos las indicaciones del paso número 4. Crearemos el dashboard y las acciones. Vamos a crear un dashboard. Voy a colocar un espacio en blanco y un contenedor en la parte superior para configurar nuestro texto en la asignación de los parámetros. Evalúe la cantidad de pedidos realizados desde, aquí irá nuestra fecha inicial. Y luego irá otro texto que nos indique la palabra hasta para la fecha final. Con ello podemos incluir el gráfico de línea en la parte inferior y los parámetros necesarios. Vamos a solicitarle que muestre el parámetro de fecha inicial, también que muestre el parámetro de fecha final. Los ubicamos respectivamente en las posiciones del dashboard. Le quitamos los títulos y también incluimos en la parte final nuestro botón. Y aquí podemos ignorar las opciones de leyenda. Tenemos nuestra información, podemos hacer un poco más pequeño nuestros valores de fecha y así tendremos todo el detalle. Ahora, lo que nos queda pendiente es la asignación de fecha inicial y fecha final al parámetro de fechas concatenadas. Nos falta una consideración bastante importante en la hoja donde creamos el botón de aplicar. Solo tiene la información de aplicar. Para que una acción tenga efecto, el campo debe existir en la hoja. Para ello, el campo que creamos de fecha concatenadas lo vamos a incluir en el detalle para que así la acción lo pueda distinguir. Volveremos al dashboard que hemos creado y vamos a crear la acción de parámetro. En ella la configuración será, llamaremos parámetro aplicar, que la hoja de origen es la hoja botón. Al hacer clic va a cambiar el parámetro fechas concatenadas a través del campo fechas concatenadas campo. La agregación será ninguna porque es campo tipo texto y que borrar la selección mantendrá el valor actual. Damos clic en aceptar, aceptar y ahora sí la evaluación será entre el 3 de enero y el 31 de enero del 2016. Si hacemos clic en aplicar el parámetro de fechas concatenadas, de fondo tendrá esa información, solo que ahora debemos incluirlo en el filtro de esta hoja. Si llevamos el campo booleano ahora a filtro, sí tendremos la opción de verdadero o falso, porque el campo de fecha inicial nuevo y fecha final nuevo sí tiene la información correcta. Aplicaremos verdadero y al dar clic en aceptar vemos el periodo seleccionado. Cambiemos el intervalo y pongamos la información hasta el 19 de marzo de 2016. Cuando hagamos clic en aplicar, nuestra información y el intervalo cambiará. Ya lo que queda para replicar el dashboard que vimos al principio es básicamente temas de formato. Aquí podemos ocultar el título, podemos cambiar el color del gráfico al turquesa, igual al que teníamos la información, cambiar los nombres, las opciones de eje y llegar a la opción del dashboard que teníamos como base. Gracias por acompañarnos.